Bienvenidas y bienvenidos al programa Tramas del Púcara, un espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde entrelazamos saberes, experiencias y territorios desde el corazón de la quebrada de Humahuaca, Jujuy. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Mercoli, arqueólogo, docente e investigador del Instituto Interdisciplinario Tilcara. Hola Pablo, bienvenido y contanos hace cuántos años vivís en la quebrada Humahuaca y trabajás investigando y por qué específicamente te concentrás en camélidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo desde el año 1997 que vengo a Tilcara especialmente. Ahí inicié la escuela de campo que se hizo en esa oportunidad y empecé con las investigaciones regionales tanto en Quebrada como en La Puna. Y los camélidos me interesaron muchísimo porque me especialicé en revisar y analizar los materiales faunísticos, es decir, los huesos que quedan en los sitios prehispánicos de distintos animalitos, pero en especial de camélidos, que era lo más consumido. Pero no me voy a anticipar. Y ahora sí, contanos a qué le llamamos camélidos, qué son y cuántos hay en Sudamérica. En Sudamérica tenemos 4 camélidos, 2 que son silvestres, el guanaco y la vicuña, y 2 que son domesticados, la llama y la alpaca. Todos comparten un ancestro común que apareció hace más de 40 millones de años en lo que hoy es América del Norte. Pero con el tiempo migraron hacia el sur y otros cruzaron el continente asiático, donde dieron origen a los camélidos de 1 y 2 jorobas, y después quedaron aquí los 4 sudamericanos. Contanos qué característica comparten estos camélidos que nos estabas contando. Muchas características comparten. En principio tenemos que pensar que son animales adaptados a ambientes semiáridos y áridos, especialmente lo que es el altiplano, la puna, y por arriba de los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde sabemos que hay muy poca agua y una vegetación muy particular que, si bien es reducida, ellos ya vamos a ver cómo la saben aprovechar óptimamente. Después, las características adaptativas que se destacan, bueno, por ejemplo, tienen un sistema digestivo que les permite justamente optimizar todo ese procesamiento que hacen esos 3 estómagos que tienen para extraer la máxima cantidad de nutrientes que les proveen esas plantitas que a simple vista de los humanos parecen ser muy reducidas y de poco valor nutricional, pero ellos las aprovechan muy bien. Y también poseen un sistema de almohadillas en las patitas que es muy interesante porque no deterioran el suelo, quiere decir que son animalitos muy ecológicos, no como la cabra y la oveja, por ejemplo, que van horadando el suelo y lo van deteriorando con el tiempo. Después también lo que tenemos es la dentadura que poseen, porque cortan las plantas que comen y no las arrancan, es decir, que siguen con esta cuestión ecológica estos bichos, muy interesantes. Entonces, en síntesis, los camélidos son animales de bajo impacto e ideales para pastorear sin degradar el ambiente. Bueno, es como una lección de ecología en 4 patas, ¿no? Ahora te vamos a preguntar cómo los diferenciamos, cómo saber quién es quién. Contanos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque podemos a partir de esto dividir entre los domesticados y los silvestres. En este caso nos vamos a dedicar en primera instancia a los silvestres. Y en especial al guanaco. Tenemos 2 tipos de guanaco. El norteño, que tiene un pelaje color beige, y está entre los tamaños muy similares a los de la llama, y el patagónico, que es mucho más grande y de pelaje rojizo. Lo interesante de estos bichos es que tienen una adaptación muy amplia porque pueden vivir por arriba de los 4.500 metros o 5.000 hasta el 0 al nivel del mar, y si es necesario hasta tomar agua salada. Las crías se llaman chulengos y viven en grupos familiares. Esto es muy interesante porque si los observamos al costado de la ruta vamos a tener siempre un grupo de adultos donde siempre va a haber un solo macho, que es el macho alfa, que se denomina así, porque si hay 2 machos se van a pelear. Después el resto de los adultos son hembras y después vienen los juveniles y las crías. El caso de las vicuñas es muy similar, si bien es el más pequeño de los 4, pero también se mueve en grupos familiares.
Lo que pasa que la fibra de este animalito, ya lo vamos a hablar en otro encuentro, es de un valor incalculable, muy fina y muy buena. Las crías se llaman tequis y al igual que el guanaco, también se mueve en grupos familiares. Bueno, una vez que hemos dado una introducción a los camélidos silvestres, vamos a hablar un poquito de las dos domesticadas, que son la llama y la alpaca. En el caso de la llama tenemos dos variedades que se denominan chacu, porque tiene la lana larga, y cuara, que es la de pelaje corto. En el pasado se utilizó especialmente para extraer fibra, consumir su carne y utilizarla como animal de transporte. Esto es muy importante para charlas futuras. La alpaca, por el contrario, es un poquito más grande que la vicuña, pero no llega al tamaño de la llama, y también, al igual que la vicuña, su fibra es de alto valor. Su hábitat especialmente son los actuales países de Bolivia y Perú, y este último es el principal productor de fibra de alpaca. Vamos a escuchar también el relato de Beatriz Ajama, quien de pequeña ayudaba a sus abuelos en la puna con sus llamitas. Mis primos y yo acompañábamos a mi abuela en el pastoreo y cuidado de las llamas cuando nos tocaba ir de vacaciones, y en el pastoreo ella solía comunicarse mediante su voz con ellas para direccionar, digamos, la subida, las bajadas, el lugar en donde ella tenía para pastorearlas. Era muy auténtico, digamos, poder reflexionar sobre la voz de ella, porque a nosotros, por ejemplo, no nos hacían caso, entonces usábamos otras formas, por ejemplo, bajarlas haciendo señas con las llamas o tirando las piedras. En cambio, ella usaba el silbido y las llamaba llamas, llamas. Y bueno, de esa forma es como la conexión con sus animales era auténtica. Bueno, este tipo de testimonios de las personas que están emparentadas y muy cerca de estos animales es muy interesante. Y esto muchas veces lo olvidamos porque son principalmente animales sagrados. No se los tiene que ver solamente como funcionales para la extracción de fibra, consumo de carne, porque tienen un vínculo muy importante con las comunidades originarias. Hay toda una cuestión de identidad, hay mucha relación afectiva y respetuosa de los pastores y pastoras con estos animales. De hecho, las comunidades han convivido durante siglos y esta relación se construyó a partir de una empatía cultural, formas de vida, modo de vida y paisaje y territorio. Y contanos, ¿por qué es importante hablar de estos animales hoy? Es importante porque los camélidos sudamericanos son pasado y presente, y son claves para entender un aspecto clave del pasado andino y también para pensar el futuro. Aparte, son animales profundamente ligados a este territorio. Entonces, yo creo que en los próximos episodios vamos a ver cómo aparecieron los camélidos domesticados, toda la importancia que tuvieron para las comunidades originarias a lo largo del tiempo, cómo viajaban en caravanas y la importancia de esto, y cómo participaron en diferentes rituales. Gracias, Pablo, por esta primera charla, y gracias también a Beatriz por su testimonio, y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Tramas del Pucará en su capítulo Voces de los Camélidos. En el próximo episodio, ya saben, hablaremos de la domesticación, cómo surgió la llama y la alpaca, y qué cambió para las comunidades cuando aparecieron los animales domesticados. Agradecemos profundamente a Pablo Mercoli por compartir su mirada, su experiencia y su compromiso con el territorio. Tramas del Pucará es un espacio de la sede Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un programa de podcast donde apostamos a una ciencia que dialogue, escuche y construya en comunidad. Los esperamos en los próximos capítulos.